sé si está acá, le mandé la foto del ejercicio resuelto porque le expliqué, me dijo que no lo entendió y le mandé una foto del ejercicio resuelto marcado paso por paso cómo era que se hacía. Eso es servicio, no se pueden quejar. Entonces, de última que me escriban en lo posible, o sea, que me escriban a cualquiera de nosotros en lo posible por mail, porque por el campus no se pueden mandar muchas cosas. Dale. Por mail podemos adjuntar fotos y esas cosas. Dale, dale, buenísimo. Después mando algún Sí, correo. porque aparte nosotros lo tenemos resuelto, digamos, lo hicimos para poder corregirlo. ¿Quieren que lo subamos resuelto? La última se lo subimos resuelto, yo lo tengo resuelto por mí, tengo el de Julie también, porque corregí también con el de Julie. Sí, Cualquier cosa se lo subimos. Y eso les queda más cómodo a ustedes, si no, súbanlo y así queda más Como general. quieran, por si tienen dudas o algo, por ahí nos escriben. Bueno, hacemos así, subimos los problemas resueltos. En gases los vamos a subir. Bueno. Acuérdense que ya subí tarea de soluciones y que esos problemas, acuérdense que va a haber un problema de estequiometría, un problema de gases seguros, un problema de soluciones seguros, un problema de lo que vamos a ver seguro hoy. Así que bueno, hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar. Bueno, gente, vamos a empezar con el temita de hoy. Hoy van a tener que escuchar un poco. Lo iba a pasar en Teams, pero voy a compartir pantalla porque Teams me lo pone re chiquito y me había olvidado de ese tema, así que vamos a pasar directamente a compartir pantalla. Bien, vieron que me mudé de lugar, ahora tengo el pizarrón atrás, así me queda más cómodo. Bien, vamos a ver hoy el tema de propiedades coligativas. Hermoso tema, fácil, ya les voy diciendo. Estoy tan ansiosa que todo lo... está. Bueno, reproducir desde el principio. Este tiene audio, yo lo estuve escuchando hoy a la mañana, está re claro, así que acuérdense que siempre que tenemos el audio lo pueden escuchar y si no, después ven el video. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver las propiedades coligativas de las disoluciones, que son la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación o de congelamiento y la presión osmótica. Vamos a ver si vemos hoy todo o si vemos algunas y terminamos la semana que viene, tenemos algunos problemas. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que los líquidos tienen tienen distintas propiedades, ¿sí?, que se estudian y que se dividen en dos grandes grupos? Por un lado tenemos las propiedades constitutivas, que son aquellas que dependen de la naturaleza de las partículas disueltas. Ejemplo, viscosidad, densidad, conductividad eléctrica, etc. ¿Qué quiere decir? Que estas propiedades van a depender del tipo de sustancia que es. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la miel tiene una determinada viscosidad y el agua tiene otra viscosidad. El agua es mucho menos viscosa que la miel, por lo tanto, la viscosidad va a depender de la sustancia que es. La densidad también, dijimos que las distintas sustancias tienen distintas densidades. La densidad del agua como líquido es 1, la densidad de los gases, ¿se acuerdan que eran del orden de 1 por 10 a la menos 3? La conductividad eléctrica también es una propiedad constitutiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos moléculas, ¿sí?, no van a conducir la corriente eléctrica. Ahora, si esas moléculas las ionizamos, le agregamos un poco de agua y se disocian en iones, van a conducir la corriente eléctrica. Va a haber otras moléculas que por más que las moléculas orgánicas generalmente no conducen la corriente eléctrica, entonces estas propiedades constitutivas dependen de la naturaleza y de la clase de materia que sea y de la clase de partículas disueltas que tenga, que pueden ser átomos, moléculas o iones y se comportan de distinta manera de acuerdo a cómo sea. Bien, esas propiedades, viscosidad, viscosidad, densidad, conductividad eléctrica, las vamos a ver en otro apartado. Hoy vamos a ver las propiedades coligativas o colectivas, la van a ver en todos lados como coligativas, que son aquellas propiedades que dependen del número de partículas, moléculas, átomos o iones disueltas en una cantidad fija de solvente.
Fíjense que acá me están hablando de número de partículas o de moléculas, de átomos o iones, ¿sí?, disueltas en una cantidad fija de solvente, me están hablando de una concentración. Entonces, las propiedades coligativas podemos decir que son las propiedades que dependen de la concentración de soluto que tenga en una determinada cantidad de solvente, ¿sí? Son propiedades de las soluciones y dependen, sí, del número de partículas disueltas que haya, no del tipo de partícula. Acá no me importa si es cloruro de sodio, si es sulfato de cobre, si es ácido clorhídrico, no me importa cuál es la sustancia, lo que sí importa es la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas propiedades coligativas dependen del número de partículas que están en una determinada cantidad de solvente. Bien, ¿cuáles son estas propiedades coligativas? Dijimos que son aumento de la presión de vapor, disminución de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición o aumento bulloscópico, disminución del punto de congelamiento o de congelación y la presión osmótica. Estas propiedades dijimos que solo dependen de la cantidad, de la concentración del soluto, pero no del tipo de partículas, independientemente que sean átomos, iones o moléculas de solutos presentes en la disolución. También es independiente que sean átomos, iones o moléculas, también es independiente de cuál es el soluto. ¿Estamos de acuerdo? No dependen de cuál es el soluto, sí dependen de cuál es el solvente, lo van a ver, porque las propiedades, algunas de las constantes, cambian de acuerdo al solvente, pero no cambian con respecto al soluto. Bien, otra cosa que hay que aclarar es que estas propiedades se estudian para soluciones relativamente diluidas, es decir, menor a 0,2 molar. Siempre que trabajemos con estas propiedades, van a seguir estas reglas, van a seguir estos modelos matemáticos que vamos a ver ahora para soluciones relativamente diluidas, o sea, menor a 0,2 molar. Bien, vamos a ver disminución de la presión de vapor. Vamos a ver lo que son las soluciones ideales, la ley de Raoult y las desviaciones de la ley de Raoult. Pero para ver primero cómo es la disminución de la presión de vapor, vamos a tener que ver qué es la presión de vapor. Bueno, muchas veces yo he explicado lo que es la presión de vapor, es un concepto a veces difícil de entender, es un concepto que uno se lo olvida, ¿sí? Es más o menos como lo de la nomenclatura, uno muchas veces si no lo tiene claro, se olvida qué es la presión de vapor. Entonces, ustedes tienen que tener en claro que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida a una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ¿se acuerdan que hicimos el dibujito muchas veces de que tenemos un sistema, ¿sí?, donde hay un líquido, tenemos un vaso con agua, por ejemplo, y lo dejamos de un día para el otro, o lo dejamos unos cuantos días, cuando volvemos, vemos que esa cantidad de agua que había en el vaso es mucho menor, y que queda una marca de la sal, porque nosotros vivimos en un lugar donde el agua es muy dura, es decir, que tiene bastantes sales disueltas. Esa marca que queda en el vaso es donde se inició cuando se inició esa cantidad de agua que había en el vaso y después fue disminuyendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Hay evaporación a cualquier temperatura? Sí, hay evaporación a cualquier temperatura. Si nosotros dejamos un día como de 10 grados, va a haber una determinada evaporación de esa cantidad de agua que hay en el vaso. Si lo dejamos un día de 40 grados, va a ser mayor la cantidad de evaporación que va a haber. Y si esa cantidad de agua la ponemos al fuego, va a evaporar muchísimo más. ¿Qué quiere decir? Que la evaporación, ¿sí?, depende de la temperatura. Por lo tanto, podemos decir que la presión de vapor también depende de la temperatura. Aumenta con la temperatura. Entonces, ¿cuál es la presión de vapor? Si nosotros tenemos vamos a ver un dibujito. Fíjense, nosotros acá tenemos a la izquierda, tenemos la interfase líquido-vapor, ¿sí? Entonces, en esa interfase tenemos moléculas que están evaporando,
estas moléculas que están evaporando son las que forman la presión de vapor. O sea que la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas en la interfase de vapor, en la interfase líquido-vapor. ¿Por qué me habla que hay un equilibrio dinámico? Fíjense que hay moléculas de líquido que suben, ¿sí?, y evaporan, ¿sí?, con la flechita hacia arriba, llegan arriba y a lo mejor si hay una tapa fría, estas moléculas condensan y bajan. Fíjense en que hay moléculas que suben a la superficie y moléculas que se vuelven a transformar en líquido de nuevo. Por eso se habla de un equilibrio dinámico. Entonces, estas moléculas que están acá en la interfase líquido-vapor son las que forman la presión de vapor, ¿sí? Esa presión de vapor depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan que dijimos? Miren, acá tienen curvas de presión de vapor. Tenemos el éter dietílico, el cloroformo, el tetracloruro de carbono y el agua. Empecemos con el agua. Fíjense que a 0 tenemos presión de vapor en milímetros de mercurio versus la temperatura. Tenemos a 0 grados centígrados, a 20 grados centígrados. Empieza a aumentar, acá empieza a aumentar la curva. Y va aumentando a medida que aumenta la temperatura, hasta que va a llegar un momento en que la presión de vapor sea tal, ¿sí?, que llegue a 760 milímetros de mercurio, y este es el punto de ebullición del agua. Fíjense que está a 100 grados, es el punto de ebullición del agua a presión atmosférica. Si estamos a presión atmosférica normal, 760 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre la vaporización de moléculas de agua y la ebullición del agua? Que cuando hay evaporación de moléculas de agua, hay una determinada cantidad de moléculas que pasan de la fase líquida a la fase vapor, y en el punto de ebullición todo el líquido está tratando de pasar a la fase vapor, no solamente las moléculas que están en la superficie, ¿sí? Y ahí estamos hablando de la ebullición. Entonces dice, las sustancias líquidas tienen una curva característica de presión de vapor en función de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. A mayor presión de vapor para una misma temperatura, se dice que el líquido es más volátil. ¿Qué es volátil? Que tiene tendencia a evaporarse. Cuanto mayor es la presión de vapor, más tendencia a evaporarse será, más volátil será. También podemos diferenciar entre líquidos más volátiles y menos volátiles. Por ejemplo, si nosotros vamos a la curva de presión de vapor versus temperatura, de los 4, ¿cuál es el más volátil? ¿El éter dietílico, el cloroformo, el tetracloruro de carbono o el agua? ¿Qué me dicen ustedes? De los 4, ¿cuál es el más volátil? El éter. El éter, perfecto. El éter dietílico es el más volátil. Fíjense dónde arranca, ¿sí? Ya arranca con una presión de vapor alta, ¿sí? ¿Y cuál es la temperatura de ebullición del éter dietílico? Nos vamos a la curva, nos vamos a 760, ¿y cuánto nos da el punto de ebullición del éter dietílico? ¿30 más o menos? ¿30 grados centígrados? Bien, entonces, cuanto mayor presión de vapor tienen, más bajo es el punto de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cuál es la temperatura de ebullición del cloroformo? ¿Quién me dice? A ver. Cloroformo es la naranjadita. ¿Cuánto es más o menos? 60 grados. 60 grados, muy bien, señor. ¿Cuál es el punto de ebullición del tetracloruro de carbono? Carbono cloro 4, que es el verde. 70, 75. 70 grados, sí, casi 78. Bueno, perfecto. Y el del agua, que lo tenemos acá, son 100 grados centígrados. Entonces, el punto de ebullición es cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, y esa es la temperatura de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Un líquido más volátil tiene mayor presión de vapor, pero tiene menor temperatura de ebullición, mayor temperatura de ebullición.
Un líquido menos volátil tiene menor presión de vapor, pero va a tener más alto el punto de ebullición. Le cuesta más llegar al punto de ebullición. Bien, entonces queda claro que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida. Son esas moléculas que tengo entre la fase líquida y la fase vapor. Es un equilibrio dinámico porque hay moléculas que pasan a la fase vapor y hay moléculas que vuelven a la fase líquida. Bien. Entonces, disminución de la presión de vapor. Fíjense, vamos a ver acá, nosotros tenemos el dibujito que vimos hoy, que vimos la presión de vapor del disolvente puro, solamente tengo agua, imagínense. Entonces, ahí tengo moléculas que no tienen ningún problema en pasar, son todas moléculas iguales, no hay moléculas sólidas, son todas líquidas, y van a pasar de la fase líquida a la fase vapor, generando moléculas en esa interfase, que es lo que genera la presión de vapor. Ahora, si yo a esa agua que tenía ahí le agrego un soluto no volátil, ¿qué quiere decir? Que sí evapora el solvente, pero no evapora el soluto, que son esas moléculas marrón que tengo ahí, de este lado, nosotros acá ya vemos que esas moléculas de líquido que tengo debajo, les va a costar más trabajo llegar a la fase líquida. Fíjense que buscar un caminito para llegar a la fase vapor, perdón, o a la interfase líquido-vapor, le va a costar más trabajo, ¿sí? Porque están las moléculas del sólido que están interrumpiendo su paso a la fase vapor. Por lo tanto, va a haber menos moléculas en la fase vapor, porque les cuesta más trabajo llegar a la interfase. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo agrego un sólido o un soluto a un solvente, la presión de vapor disminuye. Por eso se llama disminución de la presión de vapor. Entonces dijimos, si un soluto es no volátil, es decir, que el soluto no evapora, la presión de vapor de la disolución siempre es menor que la presión de vapor del disolvente puro. Es decir, la relación entre la presión de vapor de la disolución y la presión de vapor del disolvente o del solvente puro va a depender de la concentración del soluto en la disolución y este fenómeno se denomina abatimiento de la presión de vapor. Bien. ¿Vieron? ¿Alguien mira MasterChef? Nadie. ¿Nadie mira MasterChef? Sí, profe. Bien. ¿A dónde Sí, llevan sí. las cosas a enfriar? ¿Vieron cómo se llama lo que llevan a enfriar? ¿Vieron que hablan del Cámara de abatidor? enfriamiento. El abatidor, ¿vieron que le dicen abatidor? En vez de, no es una heladera, es un abatidor porque disminuye la temperatura. Abatimiento significa disminuir. ¿Sí? Claro. Sí. Bien. Yo tardé en darme cuenta porque quiero el abatidor en MasterChef. Bueno, entonces, la disminución de la presión de vapor o abatimiento de la presión de vapor. Entonces dijimos que cuando tengo la presión de vapor de un solvente puro, siempre va a ser mayor que la presión de vapor de una disolución, siendo el mismo solvente, ¿no? ¿Y de qué va a depender ese abatimiento o esa disminución de la presión de vapor? De la cantidad de soluto disuelto. Dijimos que estas propiedades no dependían de qué tipo de soluto era, sino que dependía del número de partículas. Cuanto más partículas de soluto tengo distribuidas acá, más me van a molestar y menor va a ser la presión de vapor. Entonces, fíjense que acá tenemos un grafiquito donde tenemos la presión de vapor en función de la temperatura. Tengo el líquido puro, que sería el solvente, el agua en este caso. Tengo una presión de vapor, ¿sí? Y cuando le agrego un solvente, un soluto no volátil, fíjense que la presión de vapor disminuye, ¿sí? Considerablemente. Y acá tengo el delta P, que es la diferencia de las presiones de vapor del solvente, que es la mayor, menos la de la solución. Esta línea punteada es la que me indica la presión de vapor de la solución. Este punto, ¿sí? Estas líneas de acá, son las que me separan los líquidos de los gases, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula que me relaciona este abatimiento de la presión de vapor o esta disminución de la presión de vapor. Es lo que se llama la ley de Raoult. Se utiliza para soluciones ideales, ¿sí?
establece que la presión parcial de vapor de un disolvente en una disolución está dada por la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de concentración vamos a utilizar en el abatimiento de la presión de vapor? Vamos a utilizar la fracción molar, que es una concentración. Entonces, la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. Siempre la presión de vapor del solvente puro, acuérdense que el solvente puro es el cerito ese que tengo ahí abajo y el otro es la presión de vapor de la solución. La fracción molar del solvente, recuerden que era el número de moles de solvente sobre el número de moles de soluto más número de moles de solvente. Bien, entonces, una solución ideal es una solución que, como dijimos, tiene una concentración relativamente baja, menor que 0,2, y una solución ideal es también cuando el soluto es un soluto que sea bastante diferente al solvente. Si yo tengo agua y sal, es una solución ideal. Si tengo, por ejemplo, alcohol y acetona, por ejemplo, ya no es una solución tan ideal porque los dos compuestos son parecidos. Mucho más, las soluciones son más ideales cuanto más distintos sean el soluto y el solvente en cuanto a su estructura, en cuanto a su clasificación. Bueno, y acá abajo lo que tenemos es, en función, en vez de poner la fracción molar del solvente, ponen en función de la fracción molar del soluto. Recuerden que la fracción molar del soluto es igual, o la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto es igual a 1. ¿Se acuerdan que la suma de las fracciones molares daba siempre 1? Entonces acá ponemos la presión de vapor de la solución, en vez de poner X del solvente, ponemos 1 menos X del soluto por la presión de vapor del solvente. Hago la distributiva acá y me queda la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente menos X del soluto por la presión de vapor del solvente. Paso restando presión de vapor del solvente y me queda que la presión de vapor de la solución menos la presión de vapor del solvente es menos, porque me queda negativo, la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente. Multiplico por menos 1 para que me quede positivo y me queda que la presión de vapor del solvente menos la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente. Esa presión de vapor del solvente menos presión de vapor de la solución es lo que llamamos el delta P que vimos en el grafiquito anterior. Este delta P que vemos acá es la presión de vapor del solvente menos la presión de vapor de la solución. Acuérdense que si disminuye, siempre esto me va a dar positivo porque la presión de vapor de la solución es menor. Entonces, el delta P va a ser igual a la presión de vapor del solvente por el X del soluto. Lo tenemos en función del solvente, la presión de la solución, que la vamos a utilizar generalmente nosotros esta, presión de vapor de la solución, es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente. ¿Estamos de acuerdo? Como la fracción molar va entre 0 y 1, siempre vamos a tener que la presión de vapor de la solución es menor. Bien, quedó claro entonces que es menor porque esas moléculas de soluto que yo tengo acá distribuidas, esas moléculas de soluto impiden el paso, o sea, me hacen un camino, tengo que recorrer, las moléculas tienen que recorrer un camino distinto porque les es más difícil llegar a la interfase líquido-vapor. ¿Sí? Bien, bueno, ya tenemos dos formulitas, las van anotando, son las fórmulas que vamos a utilizar acá. Presión de vapor de la solución es la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente. Si quieren anotar la otra, la de delta P la anotan y si no después la deducen. Bueno, soluciones ideales con dos componentes volátiles. Nosotros habíamos hablado que teníamos soluciones con componentes con un soluto no volátil
Y después dijimos que teníamos a veces alguna solución donde los dos componentes son volátiles, ¿sí? En el caso que los dos componentes sean volátiles, yo voy a tener la presión de vapor de la solución de A, que va a ser la fracción molar de A por la presión de vapor del solvente, y la presión de B va a ser la fracción molar de B por la presión de vapor del solvente B. Entonces, la presión total acá va a ser la presión de A más la presión de B, que va a ser igual a la fracción molar de A por P0 de A más la fracción de B por P0 de B. En el caso que las soluciones tengan dos componentes volátiles, nosotros se los vamos a aclarar que son dos componentes volátiles y que hay que hacerlo como la suma de los dos componentes, ¿sí? En el otro había que hacerlo directamente como la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Bien, esto es un diagrama donde tenemos fracción molar, porque acuérdense que depende de la fracción molar, y tenemos la presión de vapor de A a la izquierda y la presión de vapor de B a la derecha. Es un gráfico de doble entrada porque tenemos dos ordenadas, la de la izquierda y la de la derecha. Y si nosotros empezamos del lado izquierdo, la fracción molar de B es igual a 0, va aumentando la fracción molar de B hasta llegar a 1 en el lado derecho. Como la fracción de B es 1, esa va a ser la presión de vapor del solvente puro B, porque la fracción molar es 1. En el medio voy teniendo todas las otras fracciones molares, todas las otras presiones de B que van a depender de la fracción molar de B, que va de 0 a 1. ¿Sí? Bien, si entro del lado derecho, la fracción molar de A es 0, va aumentando hasta el lado izquierdo llegar a 1, y cuando llego a 1, si la fracción molar de A es 1, lo que tengo es la presión parcial de A. En el medio voy teniendo todas las presiones parciales, que es igual a la presión parcial de A por la fracción molar de A. La línea, la recta que me une esas dos presiones parciales es la presión total, que es la presión parcial de A más la de D. ¿Sí? Son dos componentes volátiles, esto quiere decir que son dos componentes similares, por ejemplo, dos compuestos orgánicos, y que vamos a tener que calcular la presión de vapor de la disolución como la suma de la presión del componente A más la del componente B, y voy a tener que hacer la fracción molar por P0 de A más la fracción de B por P0 de B. ¿Estamos de acuerdo? El 0 siempre es el solvente puro. En este caso no hay diferencia entre soluto y solvente, sino que hablamos de A y de B. ¿Está claro esto? Bueno, ¿cuáles son las desviaciones de la ley de Raoult? Dice, las soluciones reales se aproximan más al comportamiento ideal cuando la concentración del soluto es baja, dijimos 0,2 molar, menor a 0,2 molar, y cuando el soluto y el disolvente tienen tamaño e interacciones intermoleculares similares. Bien, ¿qué quiere decir? Si el tamaño de esas partículas disueltas, si es similar, se comportan más como una solución ideal, y también depende de las fuerzas intermoleculares y de las fuerzas entre las moléculas. Fíjense que dice, si las fuerzas entre las moléculas de A y B son más débiles que la fuerza entre las moléculas de A y la fuerza entre las moléculas de B, la presión de vapor de la disolución es mayor que la predicha por la ley de Raoult. Esto es lo que se llama desviaciones positivas a la ley de Raoult. Fíjense que en vez de ser una línea recta, me da una curva por encima de esa línea recta, ¿sí? Hay una desviación de la ley de Raoult, por ejemplo, ese modelo matemático que la presión total era la presión de A más la presión de B, no es igual porque esa sería la línea de abajo. Cuando me habla de la fuerza entre las moléculas de A y B, me dice que son más débiles que la fuerza entre las moléculas de A y la fuerza entre las moléculas de B, la presión de vapor de la disolución es mayor que la predicha por la ley de Raoult.
¿Qué quiere decir? Que si la unión entre las fuerzas, entre las distintas moléculas de A y B, es más débil que la fuerza de interacción entre las moléculas de A con A y las moléculas de B son más fuertes que entre las de A y B son más débiles que las que hay entre B y B, ahí tenemos una desviación positiva de la ley de Raoult. Depende de las fuerzas intermoleculares y depende también del tamaño de las partículas y si las partículas son similares o no entre sí. Esto es lo que se llama una desviación positiva y en este caso, fíjense que va para arriba, por eso es positiva y lo que obtengo es una curva. Esto es algo para que ustedes lo tengan en cuenta, no lo vamos a tomar en los problemas, sino que vamos a utilizar la ley de Raoult, donde tenemos dos solventes volátiles, un soluto y un solvente volátil, y el otro caso donde tenemos un soluto no volátil. Bien. Bueno, entonces ya vimos la disminución de la presión de vapor, ya tenemos dos fórmulas, ahora después vamos a anotar las dos fórmulas que tenemos, y ahora vamos a ver el aumento del punto de ebullición. Bien. Punto de ebullición normal. ¿Qué dijimos que era el punto de ebullición normal? Ya lo hablamos recién. Es el punto de ebullición a la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica, que es una atmósfera o 760 tonos. Cuando la presión exterior es una atmósfera y la presión de vapor de las moléculas es una atmósfera, estamos en lo que se llama temperatura de ebullición normal. ¿Sí? O sea que la temperatura de ebullición es cuando la presión de vapor es una atmósfera. ¿Sí? Dice, la presión del vapor generado en una burbuja en el seno del líquido logra vencer la presión atmosférica, se genera una fase vapor estable en equilibrio con la fase líquida. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una fase de vapor estable en equilibrio con la fase líquida, me habla de estable, que la misma cantidad de moléculas que salen son las mismas que condensan y entran. Estamos en el equilibrio líquido-vapor. Es un punto de equilibrio, el punto de ebullición, líquido-vapor. La misma cantidad de moléculas que tratan de pasar a la fase vapor son las mismas que condensan y pasan a la fase líquido. ¿Se acuerdan que dijimos que era un equilibrio? Porque había moléculas que querían pasar a la fase vapor, moléculas que condensaban y volvían a la fase líquida. A otras temperaturas no es la misma la cantidad, a la temperatura de ebullición estamos en un equilibrio líquido-vapor porque la misma cantidad de moléculas que tratan de ascender son las mismas que condensan y caen. Bien. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros tenemos un solvente puro va a tener un punto de ebullición, ¿sí? Y cuando tenemos un soluto disuelto en un solvente puro, va a haber un aumento del punto de ebullición. Entonces dice, debido a que la presencia de un soluto no volátil disminuye la presión de vapor de una disolución, también debe afectar el punto de ebullición de la misma. Este fenómeno se denomina ascenso ebulloscópico. Hay un delta T ebulloscópico, que es una constante ebulloscópica K sub B por la molalidad. Acuérdense que la molalidad era los moles de soluto que tenía por kilo de solvente. Esta M que está acá es la molalidad. Bien, es un delta T. Ese delta T, nosotros vamos a mirar este dibujito porque siempre van a tener ustedes. Bueno, si dice aumento del punto de ebullición, ya van a saber que la temperatura de ebullición de la solución va a ser mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. Pero lo vamos a mirar acá, en este gráfico que tenemos acá. Tenemos temperatura versus presión de vapor. Fíjense que en rojo tenemos la presión de vapor, ¿sí?, de la sustancia del solvente puro, P0. Habíamos dicho que la presión de vapor cuando tenía un solvente disminuía, por eso esta línea que tengo acá abajo, la verde o la azul, ya no sé qué color es ese, disminuye la presión de vapor y lo tengo por acá debajo a la curva de presión de vapor, ¿sí?
Esta es una atmósfera, que sería donde tengo la temperatura, es la temperatura de ebullición. Entonces, con una atmósfera me voy a P0, que sería la presión de vapor del solvente puro, y me voy al otro, que es la presión de vapor de la disolución. Fíjense que la temperatura de ebullición de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. Por eso es aumento del punto de ebullición. ¿De qué va a depender ese aumento? De la cantidad de soluto que tenga disuelto, o sea, de la molalidad. Entonces, el delta T ebulloscópico es la temperatura, el punto de ebullición de la solución, menos el punto de ebullición del solvente puro. ¿Sí? Es en grados centígrados, los trabajamos a esos delta T, y tenemos que la constante ebulloscópica, molar ebulloscópica, es grados centígrados por kilogramo mol a la menos 1. ¿Sí? Grados centígrados por kilogramo mol a la menos 1. La molalidad, fíjense que es mol por kilogramo a la menos 1, o sea que se me van estas dos unidades y me va a quedar en grados centígrados. Bien, ¿qué es importante? Que dijimos que la molalidad, ¿sí?, era los números de moles de soluto por kilogramo de solvente. ¿De quién depende la constante ebulloscópica o K sub B? Va a depender del solvente. O sea, cada solvente tiene una determinada constante ebulloscópica. Eso está tabulado. Igual nosotros en los problemas le damos la constante ebulloscópica. Bien. A ver, vamos a ver un ejemplo del aumento del punto de ebullición. ¿Sí? Si nosotros tenemos el agua hirviendo, ¿sí? Vamos a hacer unos fideitos, un arroz, y tenemos el agua hirviendo, y le agregamos sal al agua, estamos formando una solución de agua con sal. Ustedes van a ver que esa agua que estaba hirviendo, en el momento que le agregan la sal al agua, va a disminuir, o sea, el punto de ebullición va a aumentar de la solución, por lo tanto va a dejar de hervir como estaba hirviendo el agua, porque el punto de ebullición de esa solución aumentó. Por eso debe decir Donato que el agua hay que ponérsela a los fideos antes de ponerlos, nada más, para que no estén en tanta ebullición. Hoy estoy con Masterchef, ¿eh? Bueno, se entiende entonces que cualquier soluto que yo le agregue, ¿sí?, cualquier soluto que yo le agregue va a aumentar el punto de ebullición. O sea que si tenía el agua hirviendo a 100 grados, esa agua con sal no va a hervir a 100 grados, va a aumentar unos grados más. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ya vimos entonces presión de vapor, aumento del punto de ebullición. Ahora vamos a ver la disminución del punto de congelación o de congelamiento. Entonces dice, al disminuir la presión de vapor de la disolución, la curva sólido-líquido se desplaza hacia la izquierda. Como consecuencia, la intersección de esta línea con la línea horizontal ocurre a una temperatura menor que la del punto de congelación. Vamos a ver acá, teníamos acá teníamos líquido, vapor, ¿sí? Bien, teníamos el líquido abajo, el vapor arriba. Ahora vamos a ver otra, que es temperatura, presión de vapor, y vamos a ver que nosotros ahora estamos trabajando entre líquido y sólido, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos lo que se llama, este sería como un punto triple, acá tenemos un punto donde acá tenemos líquido, vapor y sólido, ¿sí? Bueno, fíjense que nosotros tenemos la línea, esta de acá es el solvente puro, esta la roja que tenemos acá. Y la otra, la verde, es la de la solución que se corre hacia la izquierda. Ven que dice, al disminuir la presión de vapor de la disolución, la curva sólido-líquido se desplaza hacia la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar el punto de solidificación, fíjense que como esta curva
se corre hacia la izquierda, nosotros tenemos la temperatura, ¿sí?, del solvente, de fusión del solvente, la temperatura de fusión de la solución, y acá es mayor la temperatura de fusión del solvente que el de la solución. Por eso este delta T crioscópico o de fusión o como quieran llamarlo, a veces lo vamos a ver como C de crioscópico o de congelación, a veces lo vamos a ver como F de fusión, que es lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Va a ser la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un solvente, un soluto, ¿sí?, la temperatura de congelación de la solución va a disminuir. ¿Sí? Bien. Si tengo agua pura, va a congelar a 0. Si a esa agua pura le agrego sales, ¿sí?, va a congelar a mayor temperatura. Esto pasa lo mismo porque tenemos las moléculas de soluto que están impidiendo el paso de una fase a la otra, y acá pasa lo mismo. La temperatura de congelación de la solución es lo que llamamos acá temperatura de congelación de la solución. Temperatura de congelación de solvente puro, acuérdense que siempre tiene un cerito arriba el puro. Esta K sub C es la constante molar crioscópica, que la van a ver como K sub C o como K sub F. Y esta M chiquita es la molalidad. Otra vez, los moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Bien, ¿algún ejemplo de la disminución del punto de congelación en la vida real que puedan contarme? A ver, alguien si se da cuenta de algún ejemplo en la vida real de la disminución del punto de congelación. ¿Qué se le agrega a algo para que disminuya el punto de congelación? Calor. Tenemos que agregarle algún soluto para que disminuya el punto de congelación. A ver si alguien se da cuenta de algún ejemplo de la vida real. No vivimos en una zona de nieve, pero habrán visto en alguna película, habrán visto en algún lugar. ¿Qué se le echa a la ruta cuando... No solo en la nieve, Mari, o sea, yo lo hacía cuando era joven, que iba a los boliches. Yo lo hacía cuando era joven, que iba a los boliches, le poníamos sal, perdón, ya lo voy a decir, le poníamos sal al agua para enfriar todo más rápido. ¿Sal al agua para qué? Para enfriar todo más rápido, para congelar todo, cuando teníamos cosas medio calientes, ¿viste? Ah, está bien. Teníamos un barril de 200 litros y le mandábamos todo ahí. ¿Qué pasa? El punto de congelación, ¿qué hace? Disminuye. Y otra cosa, en la nieve, cuando pero se le agrega sal, porque lo que es peligroso en la ruta es el hielo, ¿sí?, que es cuando está congelado. Entonces, si se le agrega sal a la ruta, disminuye el punto de congelación y más rápido se derrite el hielo, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo también? A ver, en los autos, ¿qué se le agrega al líquido? ¿Qué le ponen? ¿Líquido, cómo se llama? ¿Líquido? Refrigerante. Refrigerante. Eso tiene un soluto que disminuye el punto de congelación, ¿sí? Y ese líquido hace que en días de mucho frío pueda encender el auto. Bien. Bueno. Así que nos hemos enterado que cuando iba al boliche Juliana le agregaba sal al hielo. Bien. Bueno, este es el diagrama de fases integrado, que acá tienen sólido en azul, líquido y vapor. Fíjense que acá hay un punto, ¿sí?, entre el sólido, líquido y vapor, es el punto triple en el que están las tres fases, y lo que está con línea llena es el solvente puro, y lo que está con línea punteada es la solución. Fíjese que entre el líquido y vapor, que teníamos ascenso ebulloscópico, que esto es lo más importante, si nosotros nos vamos a la línea punteada, tenemos la temperatura de ebullición de la solución, y nos vamos a la línea roja, que lo tenemos si es agua, porque dice 100 es agua,
Entonces, lo importante es saber que el delta T bulloscópico es el de la solución menos el del solvente. Mientras que si estamos en la interfase sólido-líquido, que es para el descenso crioscópico, tenemos acá la línea punteada en violeta, ¿sí? Que sería con la solución, y acá tenemos que la temperatura de congelación de la solución es menor que la temperatura de congelación del solvente puro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es un diagrama de punto triple donde tenemos presión y temperatura, donde tenemos los tres estados sólido, líquido y vapor, y esto sería para el agua porque la temperatura de ebullición del agua pura es 100 y la temperatura de congelamiento del agua pura es 0. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos al último, que es presión osmótica. ¿Están cansados? Ya terminamos. Bueno, y vamos a ver lo que es la ósmosis, que es otra de las propiedades coligativas, que también depende de la cantidad de partículas, del número de partículas disueltas en la solución. Y acá vamos a aclarar algo que algunos a veces cuando hablan de ósmosis no lo tienen tan claro. Bien, lo que debemos decir es que la ósmosis es el fenómeno en el cual las moléculas del disolvente se difunden a través de una membrana semipermeable, pasando de la solución de menor concentración, hipotónica se llama, a la de mayor concentración, hipertónica. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá tenemos un dibujito donde tenemos una zona de menor concentración, una zona de mayor concentración, y acá tenemos la membrana semipermeable, y lo que pasa de un lado a otro son las moléculas de solvente, ¿sí? Las moléculas de solvente van a pasar a la más concentrada y la van a ir diluyendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mientras, ¿se acuerdan que yo digo siempre que para que haya un pasaje de algo, para que haya un flujo de algo, tiene que haber un delta, ¿sí? En este caso, el delta es final menos inicial. En este caso, el delta es un delta de concentración. Cuando nosotros tenemos un delta de concentración, o sea que tenemos distintas concentraciones del lado derecho y del lado izquierdo, va a pasar solvente del medio hipotónico al medio hipertónico hasta que esas concentraciones igualen. Cuando las concentraciones igualan, no va a pasar más nada por la membrana semipermeable. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que la ósmosis es el pasaje de disolvente a través de la membrana semipermeable, desde el medio menos concentrado al medio más concentrado. El medio más concentrado, a medida que tenga más disolvente, se va a ir diluyendo, y cuando esas concentraciones sean iguales, no va a pasar más nada, no va a pasar más solvente, no, o sea, va a quedar fijo, no va a pasar nada por la membrana semipermeable. Bien, fíjense que dice, la membrana semipermeable solo permite el paso de las moléculas de disolvente, pero estas moléculas encuentran más obstáculos del lado donde la disolución es más concentrada, porque se encuentran en su camino a las moléculas de soluto que ocupan varios espacios que les impide pasar. Por eso el flujo se da en sentido contrario. Vieron que a veces, no sé si alguno habrá tenido la idea que la ósmosis era el paso de moléculas de soluto al otro lado. No, lo que pasa es el solvente del lado más diluido al más concentrado, pasa solvente al más concentrado, se va a disminuir esa concentración, y cuando las concentraciones sean iguales no va a haber más ósmosis. O sea que la ósmosis frena en algún momento, ¿sí? Bien, ojo con la definición de ósmosis que nosotros se puede llegar a tomar. Bueno, fíjense que la presión osmótica es la presión hidrostática necesaria para detener el flujo neto de agua disolvente a través de una membrana semipermeable que separa soluciones de concentración diferente. O sea, si yo quiero, yo lo que quiero es frenar ese pasaje, tengo que hacer una determinada presión, y esa presión es la presión
osmótica. Entonces, la presión osmótica es la presión hidrostática necesaria para detener el flujo neto de agua disolvente a través de una membrana semipermeable. Fíjense que acá tenemos una membrana semipermeable, alta concentración, baja concentración. La de baja concentración la llamamos medio hipotónica, la de alta concentración la llamamos medio hipertónico. Acá tenemos una presión osmótica baja, acá tenemos una presión osmótica alta. Pasan las moléculas de disolvente hasta que va a llegar un momento en que los medios sean isotónicos, ¿sí? O sea, que no pasa más solvente, que tienen la misma concentración, y esa misma concentración, estos dos van a tener la misma presión osmótica. ¿Por qué? Porque la presión osmótica es igual a la molaridad, o sea, depende de la concentración en molaridad por R por T. Si los dos tienen la misma concentración, van a tener la misma molaridad, por lo tanto van a tener la misma presión osmótica. Esa presión osmótica es la necesaria para que no pase solvente de ningún lado hacia el otro. Es para la presión necesaria para tener la misma concentración. ¿Sí? Bien. Entonces, la presión osmótica, que se mide en atmósferas, es igual a la molaridad, ¿sí? Número de moles sobre volumen de soluto, por R por T. R es la constante de los gases, que vale 0,082 atmósfera, litro mol Kelvin sobre mol Kelvin, y T es temperatura absoluta en la cual está haciendo la experiencia. Entonces, la presión osmótica es la presión necesaria para mantener los medios isotónicos, es decir, con la misma concentración. Bien, y es igual a la molaridad por R por T. Bien, así como existe la osmosis inversa, que es uno de los procedimientos que se usa muchísimo para potabilizar agua, ¿sí? Es decir, para desalinizar agua. Es un método muy caro porque son presiones muy altas y hay que llegar a esas presiones, o sea que la osmosis inversa es un método bastante caro para purificar. Bien, la osmosis inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes en el agua potable, es decir, partículas de sal. Para lograr la osmosis inversa, se aplica una presión mayor para vencer la presión osmótica. O sea, que nosotros tenemos que ejercer una presión mayor a la presión osmótica, por eso se llama osmosis inversa, ¿sí? Entonces, fíjense que en la osmosis inversa, si nosotros aumentamos la presión, podemos obtener agua pura, ¿sí? Bien, acá tenemos la membrana semipermeable, tenemos la solución concentrada, la solución diluida, ¿sí? Y acá lo que tenemos en la osmosis, fíjense que pasa de la diluida al solvente a la concentrada, y en la osmosis inversa pasa de la solución concentrada a la solución más diluida, y acá tengo el agua osmotizada. Bien. Esta es la plantita de osmosis inversa. En la facultad hay una muy chiquita, es muy parecida, pero tiene menos resinas de intercambio. Acá tenemos tubos con resinas de intercambio, se hacen con resinas de intercambio, y cuando vayan a la facultad les vamos a mostrar la planta de osmosis inversa. Bueno, ahora les voy a anotar todas las fórmulas que vimos hoy. Esto es todo propiedades coligativas, como verán. Es sencillo, son algunas fórmulas, es entender el procedimiento, cuáles son las leyes que nos ayudan a resolver estos problemas. Y lo que quiero ver ahora es unos videitos que los tenemos acá. A ver. Vamos acá, curso de Ingeniería de Sistemas. Ya se los voy a habilitar y vamos a ver de manera cómo hacen en el laboratorio. Este es el de osmosis, que vamos a ver.
Vamos a ponerlo y díganme si lo ven o no lo ven. Nos faltaba una propiedad coligativa de las disoluciones. Empezamos por la última. Se trata, esta vez, de la presión osmótica. Supongamos que tenemos dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. Se ve y se escucha bien, Mari. Una membrana que deja pasar el disolvente, pero no el soluto. Como membrana semipermeable, voy a utilizar un trozo de celofán. Se distingue, por ejemplo, del polietileno, en que es más brillante, y por el ruido que hace al apretarlo. Y estos serán los dos recipientes. En el embudo voy a colocar el papel de celofán, así, y lo sujetaré con una goma. Ahí dejó de escucharse, me parece. Sí, sí. Profe, no se escucha. Mari, te muteaste sola. Se muteó solo. Estaba muteada, profe. Profe, usted está muteada. Sigue muteada, profe. No se desmuteó en ningún momento. A ver ahora. Bueno, vamos ahora. Espero que ninguno lo mutee, pues yo no lo muteé, ¿eh? Bueno, vamos a compartir el video, entonces vamos a seguir compartiendo el video. Nos faltaba una propiedad coligativa de las disoluciones. Se trata, esta vez, de la presión osmótica. Supongamos que tenemos dos compartimentos separados por una membrana. Ahora no estamos viendo el video. Esto es una membrana No que estamos viendo el video. pero no. ¿No están viendo el video ahora? Si está en la plataforma lo abrimos de ahí, no importa. Sí, no se ve María ahora. Ahora. Esperen que se los habilito. Para que yo estoy en la plataforma, si quieres lo habilito yo porque estoy toqueteando justo. Bueno, dale, habilitalos a ver si lo podemos ver todos juntos o escuchar todos juntos, aunque sea. A ver. ¿Cuál es de todos? No, podemos empezar por cualquiera. A ver. Ahí los estoy habilitando, que se fijen si les aparecen. Uno, creo que ese ya apareció por lo menos. Ahí habilité los tres. Bueno, si no, lo que podemos hacer es ir a YouTube directamente. A ver, para. Compartiendo acá. Sí, ahí se ven los tres, Ah, bárbaro. Esperen que vamos a probar con esto.
Listo, nomás arrancamos con los primeros. Están abajo, acá. ¿Con cuál van a arrancar? ¿Con descenso crioscópico? ¿Con ese arrancaron? Con el primero. Descenso crioscópico, me parece que. A ver ahí si lo ven. Seguimos con las propiedades cognitivas, que eran 4. Aumento bulloscopio. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí. No, no se ve, Mari. No está compartiendo pantalla. No se ve. El descenso crioscópico. De última, deja de compartir y volvé a compartir a ver si se acomoda, porque no se ve. No estaba compartiendo pantalla. Tenían razón. Tenían razón. Esperen. A ver ahora. Voy a poner un poco de agua en este vaso. Descenso crioscópico, descenso de la presión de vapor y la presión osmótica. ¿Sí? Hoy vamos a ver... Sí. Ahora sí. Voy a poner un poco de agua en este vaso y le añado un par de cucharadas de cloruro de sodio o sal común y lo disuelvo. Y lo introduzco en el congelador. Como veis está a menos 18 grados Celsius. Lo dejo 1 hora. Qué lindos imanes tienen. Lo voy a poner otra hora más. Y como podéis observar está empezando a congelar a menos 11,1 grados Celsius. Ahora voy a introducir en el congelador este vaso con disolución concentrada de cloruro de calcio que tengo guardado del episodio anterior. Lo meto en el congelador 1 hora. Parece que se ha congelado, pero no. Simplemente es que al bajar la temperatura, la solubilidad del cloruro de calcio ha disminuido y por tanto ha cristalizado, pero no el agua, sino el cloruro de calcio, con lo que se ha formado una especie de gel. Por tanto, voy a diluirlo en agua. Después de 3 horas alcanzamos la temperatura del congelador, que son menos 18,6 grados Celsius. Esta solución de cloruro de calcio en agua sigue en estado líquido, no se ha congelado. El descenso crioscópico es la disminución de la temperatura de congelación de una disolución respecto a la temperatura del disolvente puro. Es decir, que al añadir soluto, bajamos el punto de congelación. Al ser una propiedad coligativa, depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de partículas del soluto, pero no de la naturaleza química de este último. El agua de los ríos o de los lagos se hiela más fácilmente que el agua del mar. Yo personalmente nunca he visto el mar helado. En cambio, un lago o un río sí. A esta propiedad coligativa se le ha encontrado aplicación práctica para los anticongelantes de los vehículos, por ejemplo, o la sal que se echa a las carreteras cuando hiela, puesto que hace bajar el punto de congelación y entonces el hielo se derrite. También se aprovecha esta propiedad en el laboratorio para análisis. Así, por ejemplo, se puede diferenciar la leche aguada de la leche sin aguar, puesto que cambia el punto de congelación. La leche aguada congela más fácilmente que la leche sin aguar, ya que sin aguar tiene más concentración de soluto, por ejemplo, lactosa. Otra aplicación interesante en el laboratorio es la determinación de masas moleculares por crioscopía. Para ello se necesita un termómetro de mucha precisión. Así, por ejemplo, si yo disuelvo 1 gramo de sal común, cloruro de sodio, en un vaso de agua, y por otro lado, en un vaso igual con agua, 1 gramo de azúcar, el punto de congelación, ¿cuál será más bajo? El de la sal, puesto que las moléculas, que encima se disocian, son más pequeñas, con lo cual hará más efecto que el azúcar, que es una molécula más grande. Por tanto, conociendo la temperatura de congelación, podemos estimar la masa molecular de una sustancia. ¿Y esto a qué es debido? ¿Por qué desciende la temperatura de congelación al añadir soluto? Las sustancias en estado líquido tienen un mayor nivel de desorden, lo que se conoce como entropía, que en estado sólido. Así, por ejemplo, en el caso del agua líquida, sus moléculas están revueltas, están agitadas, tienen un mayor nivel de entropía o desorden que en estado sólido. En el caso del hielo, las moléculas de agua están más quietas. Al añadir soluto, aumentamos el nivel de desorden.
Esto sería como si tuviéramos un cajón lleno de calcetines azules, muy revueltos que se están moviendo, y además le añadimos calcetines rojos. Pues el desorden será mucho mayor. Entonces, al añadir un soluto, lo que hacemos es generar un mayor nivel de desorden que hace que sea necesaria una temperatura más baja para poder alcanzar el nivel de orden necesario para la congelación. Antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Ricardo. Bueno, vieron que entonces cuando le agregó las distintas sales al agua, el punto de congelación disminuía. Habló un poco de la entropía también, que es el próximo tema que vamos a ver, que es la tendencia al desorden. Y habló también que conociendo el delta T crioscópico, podemos calcular la masa molar del soluto, porque con la molalidad, que es número de moles de soluto por kilogramo de solvente, podemos calcular la masa molar. Hay problemas en la guía donde se calcula la masa molar a partir del delta T crioscópico. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Vamos a, lo vamos a cerrar y vamos a ver el otro que está acá. Esperen que... Acá directamente. Vamos acá y lo vamos a buscar. Bueno, ese era el de descenso crioscópico. Ven que acá subí los problemas. Clase de problemas de disoluciones, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, Mari. Sí, Bueno, ahora vamos a ver aumento bulloscópico, ¿sí? ¿Están aburridos? Están lindos los videos. De las disoluciones. ¿Y qué son las propiedades coligativas? Pues son las que dependen de la concentración del soluto y no de su naturaleza química. Está bueno porque repetimos cada rato. Dependen del número de partículas disueltas. Así, por ejemplo, propiedades como el pH, el color o el sabor no son propiedades coligativas. Estas propiedades coligativas son 4. El aumento bulloscópico, el descenso crioscópico, la presión de vapor y la presión osmótica. Hoy vamos a ver el aumento bulloscópico. Voy a poner agua en este vaso y le voy a añadir sal común, cloruro de sodio. Mirá que Nuevito tiene todos los implementos de laboratorio, Juliana y Martín. Y ahora voy a calentar el agua hasta que hierva. Voy agitándolo para que se disuelva el cloruro de sodio. Tengo aquí este termómetro digital con su correspondiente sonda que introduciré en la disolución cuando hierva para así conocer su punto de ebullición. Sabemos que el punto o temperatura de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. Parece que admite más sal, vamos a ponerle un poquito más. Ya está hirviendo, estamos ya en plena ebullición. Vamos a medir la temperatura. Y observamos que alcanza los 107,5 grados Celsius. Por tanto, estamos bastante por encima del punto de ebullición del agua. Este ha aumentado. A esto se le llama aumento ebulloscópico. Observad cómo la disolución ahora ya no hierve, pero está por encima de los 100 grados Celsius. Exactamente 104. Y ahora voy a repetir el experimento con cloruro de calcio. Voy calentando y voy añadiendo cloruro de calcio. El cloruro de calcio es mucho más soluble en agua que el cloruro de sodio. Por tanto, podemos añadir más soluto. Hay una concentración mayor. Así con guantes mejor. Y con gafas protectoras también, puesto que el cloruro de calcio es una sustancia irritante. Bueno, ha disuelto todo, pues a por más. Admite más. Más soluto. Observad cómo al añadir más soluto ha dejado de hervir, puesto que estamos aumentando la temperatura de ebullición por encima de la actual. Pues ha alcanzado una temperatura de ebullición de 119,3 grados Celsius. No está mal. Digital hay que tener cuidado porque esto está muy caliente. Fijaos ahora que ya no hierve y a pesar de todo está a 114,1 grados Celsius. Por tanto, como hemos visto, el aumento bulloscópico es el incremento del punto de ebullición que experimenta un disolvente al formar una disolución con un soluto determinado.
Entonces, ¿qué es lo que influye en el aumento bulloscópico? Pues la cantidad de partículas en disolución. Así, por ejemplo, una sustancia cuanto más soluble sea, más cantidad de partículas habrá y mayor será el aumento bulloscópico. Lo hemos visto con el cloruro de calcio respecto al cloruro de sodio. Pero también influye... ¿Vieron lo que yo les decía? ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Sí, María. Que no cambia el aumento bulloscópico, o sea, la temperatura de ebullición no cambia porque uno sea cloruro de calcio y el otro sea cloruro de sodio, o sea, porque sean dos solutos distintos. No depende de la naturaleza del soluto, sino, como decía bien acá este hombre, aumenta porque el cloruro de calcio es más soluble en agua, entonces aumenta la concentración, puede ser mayor la concentración de cloruro de calcio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no porque sea uno cloruro de sodio y el otro sea cloruro de calcio, sino porque al ser más soluble el cloruro de calcio es mayor la concentración y por eso aumenta el delta T ebulloscópico. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a ver el de ósmosis, que estaba lindo también. Este lo vimos, descenso criscópico, este lo vimos, y este es el abatimiento de la presión de vapor. Vamos a ver este primero. Y se observa perfectamente que la gota de solución de alcohol con ácido cítrico tarda más en evaporarse. Vamos a adelantarlo. Acá lo tenemos. Propiedades coligativas. Se trata de la disminución de la presión de vapor. Pero antes habrá que saber qué es la presión de vapor. Tengo esta botella con un líquido, en este caso es agua. Las moléculas de agua están en constante agitación y algunas de ellas que tienen más velocidad consiguen saltar de la fase líquida a la fase gaseosa. Es decir, se evaporan. Esta evaporación sucede indefinidamente hasta que toda la botella quedase vacía. ¿Pero qué ocurrirá si cerramos la botella? Las moléculas de agua se van a evaporar, pero no indefinidamente. Se evaporarán hasta que la presión de estas moléculas sobre la superficie del líquido sea tal que ya no se evaporen más moléculas. Eso es lo que se conoce como presión de vapor. Es decir, el punto de saturación en el cual ya no se pueden evaporar más moléculas de agua. Todos tenemos una intuición de lo que es la presión de vapor, por ejemplo, con el pegamento o la pintura. Sabemos que un bote de pintura o de pegamento hay que cerrarlo, puesto que si no, se nos evapora, se nos seca. Por eso se alcanza aquí la presión de vapor. Y cada vez que lo abrimos, al cerrarlo, vuelve a evaporarse una cantidad hasta que se llega otra vez a la saturación, que es la presión de vapor, en este caso del pegamento. ¿Y de qué dependerá la presión de vapor de un disolvente? Pues en principio de su naturaleza química. Por ejemplo, todos sabemos que el alcohol se evapora antes que el agua, tiene una mayor presión de vapor. Y por otro lado, de la temperatura. Cuanta más temperatura, mayor será la presión de vapor. Hay un caso particular de temperatura que es a la que la presión de vapor iguala la presión atmosférica. Y en ese caso es cuando se alcanza el punto o temperatura de ebullición. Voy a poner sobre esta placa de vidrio una gota de agua destilada, una gota de alcohol etílico o etanol. Observad cómo el alcohol etílico tiene menor tensión superficial y la gota sale más aplastada. Y una gota de acetona. Observad cómo la gota de acetona ha desaparecido en primer lugar, la gota de alcohol está desapareciendo y en cambio la gota de agua sigue prácticamente igual. Se ha evaporado muy poco. Estamos hablando a una y ahora misma voy a disolver temperatura. este soluto, que es ácido cítrico, en alcohol etílico. Y observaremos la diferencia. Pongo en este vaso un poco de ácido cítrico y le añado un poco de alcohol etílico. Y ahora trato de disolverlo lo máximo posible. No es demasiado soluble, aunque es más que la sal o que el azúcar. Y sobre la placa de vidrio pondré una gota de alcohol etílico y otra de la solución que acabo de preparar. Si nos acercamos un poco y lo inclino para que se vea bien, observamos cómo la gota que llevaba disuelto el ácido cítrico
tarda más en evaporarse que el alcohol etílico. Voy a repetirlo, esta vez sobre esta servilleta de papel. A ver si conseguimos que se vea mejor. Y se observa perfectamente que la gota de solución de alcohol con ácido cítrico tarda más en evaporarse que el alcohol sin más. Al añadir soluto hemos disminuido la presión de vapor del disolvente y es por ello que se evapora menos. ¿Y esto a qué es debido? La explicación es la misma que en el caso del aumento bulloscópico. Por una parte, en la superficie, las moléculas del soluto crean un efecto malla, un efecto red que dificulta el escape de las moléculas de disolvente, y por otro lado, en el interior, se producen fuerzas de atracción entre el soluto y el disolvente, de forma que también dificultan el escape de las moléculas del disolvente, es decir, su evaporación. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Luca Ortolán, de Rosario, en Argentina. Mirá, a Hassan. ahí anda Rosario. Bueno, ¿vieron lo que decía de las fuerzas intermoleculares también, no? Me fui. Bueno, vamos a ver por último el de ósmosis, ya que no tenemos laboratorio, por lo menos lo vemos acá. Nos faltaba una propiedad coligativa de las disoluciones. Se trata, esta vez, de la presión osmótica. Supongamos que tenemos dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. Esto es, una membrana que deja pasar el disolvente, pero no el soluto. Como membrana semipermeable voy a utilizar un trozo de celofán. Se distingue, por ejemplo, del polietileno, en que es más brillante y por el ruido que hace al apretarlo. Y estos serán los dos recipientes. En el embudo voy a colocar el papel de celofán, así, y lo sujetaré con una goma. Ahora preparo una disolución de agua con sal o cloruro de sodio. Pongo agua destilada en este contenedor, coloco el embudo y con esta jeringa voy a meter el agua salada dentro del embudo. Ha aparecido un primer problema, el cierre no es estanco, por aquí se sale la disolución. Voy a ponerle más gomas. Para que se vea mejor le voy a añadir un poco de colorante alimentario. Voy a poner cinta adhesiva de doble cara para que no resbale la goma por el embudo. Y esta pulsera de goma que es bastante fuerte. Fíjense la altura que tiene ahí y ven que subió la altura de la columna en el compartimento izquierdo la concentración de soluto es mucho menor que en el derecho. El disolvente atraviesa la membrana semipermeable siempre desde donde hay menos soluto a donde hay más, como si quisiera compensar las concentraciones en ambos compartimentos. Este fenómeno se conoce como ósmosis. Por tanto, el disolvente fluirá de izquierda a derecha y aumentará la altura en el compartimento derecho. Esa altura se conoce como presión hidrostática. La presión osmótica se define como la presión que hay que ejercer sobre una disolución para evitar que entre en ella disolvente puro a través de una membrana semipermeable. A mayor concentración de soluto, mayor presión osmótica. A mayor temperatura, también mayor será la presión osmótica. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Carl Pachmann,
de Culiacán, en México. Bueno, gente, ¿qué les pareció? ¿Lo entendieron un poquito más con los videitos o no? Lo que hacía en el video lo explicaba bien. Bueno, ¿se Pero el entendió lenguaje bien? técnico voy a tener que estudiarlo después del PowerPoint. Es lo mismo, no hay lenguaje técnico. Son las fórmulas que tenemos y bueno, y nada más. O sea, vieron cómo subía en el embudo, pasaba el disolvente a la parte más concentrada, pasaba el agua y subía la columna en el embudo. Esa presión que hay que hacer para evitar la ósmosis es lo que se llama la presión osmótica. Después vieron, en el caso del descenso crioscópico, que calculó la temperatura de ebullición del agua solo, en todos casos era el solvente, era el agua, calculó la temperatura de ebullición del agua sola y después calculó la temperatura de ebullición poniéndole dos solutos distintos, que como bien dijimos, esa temperatura disminuía de manera distinta, no por ser dos solutos distintos, sino porque uno admitía mayor cantidad de soluto y la concentración de cloruro de calcio era mayor que la concentración de cloruro de sodio, por eso había diferencias en los puntos de ebullición. Y en el descenso crioscópico hizo lo mismo, lo puso en la heladera, o sea, en el ascenso ebulloscópico lo calentó, vimos las temperaturas de ebullición del solvente puro y de la solución, y en el de descenso crioscópico vimos cómo lo congelaba al agua pura, que le daba 0, y después el punto de congelamiento con los distintos solutos. Que volvemos a aclarar, daban distintos no por ser solutos distintos, sino por tener distintas concentraciones. Y lo de la presión de vapor, lo que vimos es lo de los líquidos que son más volátiles, o sea que evaporan más rápido, tienen mayor presión de vapor. Vieron cómo desaparecían de los líquidos más volátiles las gotas más rápidamente que la del agua pura, ¿sí? Bueno, esos videos están en el canal de YouTube, también están en el campus, así que los pueden ver cuando quieran. Son estas fórmulas y bueno, la teoría está. ¿Quieren que empecemos a hacer algún problema? ¿Están muy cansados? Díganme lo que quieren hacer. Vamos a dedicar otro día más a propiedades coligativas, así que ¿qué quieren hacer? ¿Hacemos algún problemita? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a ir entonces a la guía de problemas de propiedades coligativas. Bueno, tema 3, propiedades coligativas. Acá tenemos los videos. Acá tenemos la teoría, que es lo que vimos recién. Ejercicios de propiedades coligativas. Ah, estos son los resueltos, estos no. Otra vez hice lo mismo, me fui al de hoy. Voy a entrar de nuevo al campo. Bueno. Esperen un cachito que cerre todo. Está lenta hoy internet acá, ¿eh? Bueno, entonces dijimos que teníamos, a ver dónde están, esta es la teoría, los ejercicios, TP, acá está. Bueno. Otra vez están todos hechos estos.
Bueno, vamos a ir directamente, vamos a ir acá. No tengo el TP solo. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio 4 que dice calcule la presión de vapor de una solución preparada disolviendo 40 gramos de naftaleno, carbono 10, hidrógeno 8, en 120 gramos de benceno a 20 grados centígrados. Suponga que la solución es ideal y la presión de vapor del benceno es 74,6 torr a 20 grados centígrados. Bueno, para hacerlo en el pizarrón, tengo que dejar de presentar, así que vamos a copiar los datos y empezamos a hacer aunque sea este problema. Vamos a hacer uno donde el soluto y el solvente los vamos a considerar que son uno que es un soluto no volátil. Entonces tenemos 40 gramos de naftaleno, que es carbono 10, hidrógeno 8 y 120 gramos de benceno, carbono 6, hidrógeno 6, suponga que la solución es ideal y la presión de vapor del solvente puro, que sería el benceno, es 74,6 torr a 20 grados centígrados. ¿Estamos? Bueno, dejo de presentar y hacemos este que es el ejercicio número 4. ¿Qué significa que la solución sea ideal? En este caso, que el soluto es no volátil. Era para que me respondan ellos. Ah, perfecto. Bueno, respondan. Bueno, a ver. Vamos a poner la base. La base está. Y díganme si ven ahí el pizarrón. ¿Lo ven ahí? Habría que correr un cachito para la izquierda, sería. Ahí. Lo que pasa es que estoy yo tapando. Bueno, ¿ven ahí lo que escribí? ¿Se ve bien? ¿Lo ven en grande? Gente. Más para la izquierda. El pizarrón no se ve. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, ven lo que escribí yo hoy. Por las dudas, escribí esta. ¿Se acuerdan que era el abatimiento de la presión de vapor? Que teníamos que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. Presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro y en vez de poner la fracción molar del solvente, puse 1 menos la fracción molar del soluto. Había un slide que tenía esta deducción y como no estaba muy clara porque no estaba hecha la distributiva, se las hice acá. La presión de vapor de la solución es la presión de vapor del solvente por 1, que me queda presión de vapor del solvente puro, menos la presión de vapor del solvente por la fracción molar del soluto. Paso restando esto para acá y me queda este negativo, menos X del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Lo multiplico todo por menos 1, esto me queda positivo, y al multiplicar esto, me queda este negativo y este positivo, o sea que me queda la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución es igual a X del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Esto es lo que se llama el delta P y es
X del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Entonces, recuerden que si tienen que calcular la presión de vapor de la solución, utilizamos este, con la fracción molar del solvente. Y si tienen que calcular el delta P, la disminución de la presión de vapor, utilizamos esta, que es con la fracción molar del soluto. ¿Estamos? Bueno, eso si lo quieren copiar, está más claro que en el slide ese que no estaba muy claro. Y vamos a hacer ahora el problema que teníamos acá, que era el problema número 4 de la guía. Que me dice que tengo 40 gramos de naftaleno, que es carbono 10, hidrógeno 8, y tengo 120 gramos de benceno, carbono 6, hidrógeno 6. La presión de vapor del benceno puro del solvente es 74,6 torr, y esto estamos trabajando a 20 grados centígrados. Bien, tengo benceno, naftaleno, tengo 40 gramos, este es el soluto, y esto, como tengo mayor cantidad, es el solvente. ¿Sí? Entonces me dice que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro, ¿sí?, por la fracción molar del solvente. Bien, entonces lo que tengo que hacer es calcular las masas molares para poder calcular la fracción molar. La fracción molar del solvente era N de solvente sobre N de solvente más N de soluto. Bueno, esta fórmula es la que voy a utilizar. Vamos a calcular entonces cuánto es la masa molar de esto. 12 por 10, 120 más 8. Entonces el naftaleno es, dijimos, 128 gramos sobre mol. Y la del benceno, carbono 6, hidrógeno 6, es 12 por 6, es 72, 78 gramos sobre mol. Bien, vamos a número de moles de benceno. De benceno tengo 120 gramos, dividido 78 gramos sobre mol, y eso me queda. ¿Alguien tiene calculadora? 120 dividido 78. 1,53. 1,54 ponemos. 1,54 moles. N del naftaleno, tengo 40 gramos, dividido, naftaleno acá, 128 gramos, sobre mol. Esto me da 40 dividido 128. 0,31. 0,31 moles. X del solvente va a ser 1,54 moles dividido 1,54 moles más 0,31 moles. 1,54 0,83. Esa es la fracción molar del solvente. Por lo tanto, la presión de vapor de la solución, ven hasta acá, es igual. Presión de vapor del solvente puro, 74,6 torr. Puedo trabajar en estas unidades, porque total voy a trabajar con presiones nada más, no voy a trabajar con ninguna constante, por la fracción molar, que es 0,83. Por lo tanto, la presión de vapor de la solución me va a dar
61,92 torr. Fíjense que es menor, la otra era 74,6, va a depender de la concentración, que en este caso la concentración es la fracción molar, y si quisiera hallar la variación de la presión, el abatimiento de la presión de vapor, también lo puedo hallar, porque si el X del solvente es 0,83, ¿cuánto será el X del soluto? 0, X del solvente más X del soluto me daba 1. 1 menos 0,83 me queda 0,17. ¿Estamos? Entonces, digo 0,17 por la presión de vapor del solvente puro, que es 74,6 torr. Y esto me da delta P, hay una variación de la presión de vapor de 12,68 torr. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ven qué sencillito? Empezamos con este que es más sencillo porque tanto el 1, el 2 y el 3 son para soluciones, para donde no hay soluto y solvente definido porque son los dos parecidos y tendremos que trabajar. La presión de vapor es la suma de las dos presiones de vapores de los componentes. ¿Se ve ahí o se ve? Sigue molestando esa luz arriba, ¿no? No, ya es menos lo que molesta. ¿Eh? Que no molesta tanto esa luz, me parece. Bueno, porque cambié de lugar el pizarrón. Cambié todo el lugar. Bueno, ¿cómo les resulta este tema? Bien, mal, más o menos, fácil, difícil. No te puedo decir hasta que toque la guía completa. Ah, muy bien. Bueno, vieron que nosotros entonces, como estas propiedades coligativas dependen de la concentración, por eso vimos en el paso previo, o sea, las últimas semanas estuvimos viendo formas de expresar las concentraciones y como vieron en las fórmulas, vamos a tener molaridad, fracción molar y molalidad. ¿Sí? Bueno, acá tenemos las dos grandes fórmulas de presión de vapor de la solución. Después tenemos el aumento ebulloscópico, que es K ebulloscópica por la molalidad. El descenso crioscópico, que es K crioscópico por la molalidad. Y la presión osmótica, que es la molaridad por R por T. Por eso vimos fracción molar, molalidad y molaridad. Bueno, ¿está? ¿Estamos hasta acá? ¿Lo copiaron? ¿Lo vieron? Sí, profe. Bueno, gente. Entonces, vamos a... profe, ¿de dónde salió el resultado de X del soluto? Porque la sumatoria de la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto me da 1, ¿sí? Entonces, X del soluto es 1 menos X del solvente. Muy bien, ya te habían contestado Franco Denis, muy bien. Bueno, escúchenme una cosa. La semana que viene, entonces, hacemos todos problemas de propiedades coligativas. No falten, por favor, porque un problema de propiedades coligativas va a entrar
y vamos a ver problemas más complicados donde vamos a tener que despejar la masa molar a partir de estas fórmulas de propiedades coligativas. ¿Se acuerdan que ustedes tienen una guía de problema general, ¿sí? Que están en el primero, en el de bienvenidos o en alguno ahí, y ahí está el de propiedades coligativas, ¿sí? Si no, lo subo aparte si quieren, pero está ahí. Son unos cuantos problemas donde si ustedes quieren, pueden empezar a hacer todos los problemas, ¿estamos? Y si no, la semana que viene vamos a hacer problemas en clase. ¿Estamos? Bueno, entonces esto lo terminamos la semana que viene, después empezamos con la parte de termoquímica y el 31 es el parcial que va a entrar hasta todo lo que veamos. Las Julianas... El 31. Sí, el 30, perdón, no 31. Bien, Lucio Mayola, vos me mandaste un mail. ¿Te abro la plataforma para que subas el práctico, lo de gases? Sí, por favor, bueno, que no lo puedo te lo abro. Fíjate cuando... Si no, Mari, que cualquier cosa nos lo pase por correo y yo se lo corrijo, no hay drama. ¿Pero estuviste COVID o no? ¿O fiebre de otro tipo de fiebre? A mí me internaron 12